escucha bien? Se escucha, se escucha. Ya. Entonces, bueno, me presentaré primero. Mi nombre es Borja Fekidi. Voy a ser uno de los auxiliares de laboratorio este semestre. Y la Inge me dio la tarea de que les explique algunas cosas sobre el funcionamiento del laboratorio, qué ensayos se hacen, cómo trabajamos aquí, más que todo los ensayos que hacemos. Y a lo que tengo entendido, nosotros les damos la explicación, la Inge les va a mandar unos datos y ustedes tienen que presentar unos informes. Yo creo que ella les va a dar una explicación mejor acerca de eso. Si tienen alguna pregunta en algún momento, me detienen, me preguntan y yo les explico. Ya, entonces yo creo que ya hay bastante gente, entonces creo que podemos empezar. Lo primero que les vamos a explicar en esta clase es acerca de los ensayos a los agregados. Como yo creo que ya tienen entendido, para realizar una mezcla asfáltica ustedes necesitan la unión de agregados que pueden ser de diferentes granulometrías, yo creo que ya tienen una explicación sobre eso, y el cemento asfáltico, que en la siguiente clase yo creo que se les explica los ensayos a los cementos asfálticos. Por esta clase nos vamos a dedicar a los ensayos que se hacen a los agregados. Ya. Por un inicio, nosotros tenemos la reducción de muestras por cuarteo. Generalmente nosotros aquí en el laboratorio nos basamos con las ACTMs. La ABC igual tiene la mayoría de estas normas. Eso sería que ustedes lo busquen y lo vean un poco. Y creo que casi por el mismo nombre ustedes lo pueden encontrar en las especificaciones de la ABC. Ya. Ahora, ¿en qué consiste el ensayo de la reducción por cuarteo? Lo que nosotros necesitamos es como ustedes han visto, generalmente los agregados se encuentran en acopios. Entonces nosotros tenemos que reducir esto de alguna forma para encontrar los tamaños, los pesos que nosotros necesitemos para realizar los ensayos. Eso es el objetivo principal que tiene este ensayo, es sacar cantidades representativas de la muestra, porque es muy diferente si vos sacas del acopio de la punta o si sacas de la base, porque puede que los agregados más finos se hayan bajado, o sea, hayan caído. Entonces, si vos sacas de abajo, puede que tenga más finos que en la parte de arriba. Por eso es necesario tener un procedimiento ya estandarizado para poder sacar muestras representativas de todo este terreno. Ahora, ¿qué materiales necesitamos para esto? Nosotros son materiales bastante básicos, porque esto se hace tanto en campo como en laboratorio. Es solo una lona o un lugar que sea plano y limpio, una pala, cuchara, o puede ser igual una pala si es que se va a hacer en campo, bandejas, brochas y scope. No es mucho material requerido. Ya, existen tres métodos. El método A, que es el mecánico, el B, que es el cuarteo generalmente para agregados más grandes, y el C, que es más que todo para los finos. Ahora, ¿en qué consiste el procedimiento A? Es una máquina en la que vos pones la cantidad de agregado y esta te lo va dividiendo en los tamaños que nosotros necesitemos. Esto se puede ir configurando o va a ser depende del tamaño de la máquina que se tenga en el laboratorio. En este caso nosotros no tenemos el cuarteador mecánico, hacemos solo el procedimiento manual aquí en el laboratorio. Pero aquí tienen una imagen de cómo es el equipo. No es muy complejo, solo es poner el agregado y el agregado acá y se divide en dos partes iguales. Y se tiene que seguir repitiendo este proceso hasta encontrar la cantidad de masa que nosotros necesitemos. Como ven, esto consiste, como se ve en las fotos, nosotros colocamos la muestra en la tolva con la ayuda ya sea de una pala, de lo que tengamos a mano, una bandeja, si ya tenemos una cantidad extraída. Y este ya es el procedimiento B. El procedimiento A no es más complicado que eso. Ahora, el procedimiento B, ¿en qué consiste? Primero, nosotros tenemos que extender la muestra que nosotros hemos sacado en una superficie limpia, nivelada y dura, preferiblemente. Muchas veces lo de dura no se puede encontrar en el campo, pero es necesario poner una lona o algo para que sea una superficie limpia. Ahora, lo que primero se tiene que hacer es extender completamente la muestra y tenemos que empezar a hacer un cono. O sea, nosotros empezamos a crecer de todos los lados y lo vamos poniendo por encima hasta formar una especie de cono. Una vez teniendo el cono hecho, nosotros tenemos que empezar a aplanarlo hasta obtener una superficie de 6 a 8 veces el espesor. O sea, la altura tiene que ser 6 a 8 veces el espesor. Mientras esté en este rango, es lo que te dice la norma, está bien hecho el cuarteo. Una vez terminado esto,
vamos a dividir en 4 partes iguales, como se puede ver en las imágenes. Esto se divide en 4 partes iguales y nosotros escogemos 2 partes opuestas. Tenemos que sacar todo el material, o sea, incluido lo fino, como dice aquí y como se ve en la imagen, no tiene que quedar nada en el piso, o sea, todo absolutamente se tiene que sacar, ya sea de los gruesos que igual pueden contener material fino y de los finos que nosotros tenemos que sacar todo el material, que no quede nada en el piso o en la loma que estemos usando. Aquí es repetir el proceso varias veces porque nosotros vamos a tener una cantidad abundante de material. Entonces nosotros necesitamos hacer este cuarteo antes de cualquiera de los ensayos que les voy a explicar después. El procedimiento, porque nosotros tenemos que tener una muestra representativa y el tamaño o la cantidad de masa necesaria. Entonces este proceso se repite varias veces hasta reducir la muestra a la masa que nosotros necesitemos. Ahora la masa se les depende de cada uno de los ensayos que se vaya a hacer. Pero este es un resumen de todo el proceso que se hace. Como se explicaba, se va poniendo en forma de cono, tanto ya sea agregado grueso o agregado fino. Se le empieza a aplanar a 6 a 8 veces el diámetro. Se parte en 4 veces iguales y se toman 2 muestras que sean paralelas, opuestas. Ahora, el método C es para los agregados finos. Más que todo para los que son muy, muy finos, digamos. O sea, en los casos de que se usa arenas o, sí, más que todo arenas o arenas lavadas, no hay mucho problema, pero hay materiales aún más finos, que se llama filler, que es lo que pasa el tamiz 200. Entonces, los materiales que están por el tamiz 50, 100, 200, o sea, que sea un banco solo de eso, es necesario realizar este procedimiento. Lo que se hace es, se pone en un nylon y no necesariamente se hace o sea, no se hace el cono como el anterior, con lo que vos tienes que ir levantando y poniendo, sino con la lona tú lo mueves y lo intentas hacer de una que sea una forma de cono. O sea, tú lo mezclas, o sea, tú pones el material sobre la lona lo mueves como se muestra en la imagen, y después de esto tú lo echas, cosa de que se forme directamente el cono, y esto ya sea un material mezclado. Y de ahí sigues el procedimiento que ya hemos descrito anteriormente, exactamente el mismo procedimiento. Ahora, como ya les estuve diciendo, este ensayo es más que todo para obtener una muestra representativa. De esto no pueden sacar ningún valor, o sea, el informe de esto solo tiene que tener más que todo teoría, la teoría que aquí les he explicado, pero no tiene ningún resultado, porque esto se hace siempre antes de cualquier ensayo para solo obtener la muestra representativa. Es lo más importante de este ensayo. Ya. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Si no, podemos pasar al siguiente ensayo. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Si no tienen ninguna duda, entonces podemos pasar al siguiente ensayo. Ahora les comparto. Ya. El siguiente ensayo que generalmente se hace en el proceso para determinar las características de los agregados es el de la granulometría, que es uno de los más importantes. Esta granulometría nosotros lo realizamos por tamizado. Existe otra que es por hidrometría, si no me equivoco, que es con agua, pero no, en este caso nosotros lo hacemos mediante tamices. Ya, el objetivo de esto es encontrar la distribución que tienen las partículas de cada uno de los bancos que se va a usar, ya sea agregado fino, agregado grueso. Nosotros necesitamos saber de los bancos o de los acopios que traemos, qué distribución tienen estos materiales. Entonces, es necesario por eso realizar este proceso. Ahora, esto igual nos ayuda a qué? Nos ayuda a determinar la combinación granulométrica. Como ustedes ya saben, esto, o sea, todos estos procesos se los lleva para hacer un diseño Marshall. El diseño Marshall nos ayuda a determinar el porcentaje óptimo de ligante que se va a utilizar en una carretera. Entonces, para esto nosotros necesitamos saber cómo son nuestros agregados. También necesitamos saber cómo es el ligante, pero ahora nos concentramos en los agregados. Necesitamos saber qué propiedades tienen nuestros agregados, cuál es su distribución granulométrica, qué tan duros, qué tan resistentes son. Entonces, nosotros necesitamos hacer una combinación granulométrica según los acopios que se den en campo, porque esto va a depender mucho de las empresas. Algunos utilizan 3, 4 bancos, otros utilizan solo 2. Entonces, esto depende mucho de las empresas constructoras. Pero siempre es necesario hallar una combinación granulométrica tanto de la parte gruesa como de la parte fina.
¿Qué materiales necesitamos para este ensayo? Nosotros necesitamos balanzas, bandejas, ya sea un tamizador mecánico o manual, y un juego de tamices. Los juegos de tamices que nosotros tenemos aquí en el laboratorio son los que están en la foto y son en base a la ACTM. Estos son los tamaños de los... estas son las masas que nosotros vamos a necesitar hacer por cuarteo. Como les explicaba en el anterior ensayo, nosotros tenemos que reducir las muestras por cuarteo hasta hallar la cantidad que nosotros necesitemos. Nosotros necesitamos tener una idea de cuál es el tamaño máximo nominal de nuestro agregado. Si es que no les han explicado, el tamaño máximo nominal es aquel primer tamiz que pasa más del 10%. Entonces, nosotros ya tenemos que tener una idea de cuál va a ser nuestro tamaño máximo nominal. En el caso de que sea un medio, el tamaño máximo nominal, nosotros necesitamos tamizar 2 kilos para poder hallar su combinación granulométrica. En el caso de que el tamaño máximo nominal sea 3/4 o 19 milímetros, nosotros necesitamos tamizar 5 kilos, que va a ser la muestra representativa. Entonces nosotros tendríamos que hacer el cuarteo hasta poder hallar 5 kilos o hasta reducir la muestra a 5 kilos. Ya. Una vez teniendo estas condiciones, nosotros empezamos con el procedimiento. Lo primero es eso, el cuarteo, como en cualquier otro ensayo, y después de eso nosotros necesitamos hallar la masa apropiada. En el caso, vamos a tomar el caso del 3/4, que son 5 kilos. Nosotros hacemos el cuarteo hasta hallar una cantidad de 5 kilos. Obviamente en los tamices no pueden entrar los 5 kilos. Esto depende mucho del tamaño que tamices que se tenga en el laboratorio. En el caso de nosotros entran más que todo entre 1 kilo y 2 kilos. Más que eso no entra. Entonces habría que hacer varias veces el proceso para poder hallarlo. Lo primero que se tiene que hacer es secar las muestras hasta una masa constante. Esto porque muchas veces traen los agregados lavados o puede que ya nos ha absorbido humedad. Entonces, lo que se tiene que hacer primeramente es secar el agregado para poder hallar la masa que va a entrar a los tamices. Esto se hace en horno a una temperatura de 110 grados. Esto de encontrar una masa constante depende mucho. O sea, te puede tardar, si el agregado está húmedo, te puede tardar hasta 24 horas. Si solo absorbió un poco de humedad, puede ser 1 hora, 2 horas. Eso depende mucho de la cantidad de agua o qué tan absorbentes sean sus agregados. Después de eso, nosotros necesitamos verificar el juego de tamices que tenemos, que los tamices estén limpios, que no tengan partículas retenidas y que estén en el orden apropiado. Como ven, aquí hay una tabla de los tamices, del orden de los tamices, en lo que va desde 1,1 hasta el número 200. El número 200 tiene una abertura, como se puede ver aquí, de 0,075 milímetros en cada uno de sus agujeritos. O sea, como pueden ver, el tamiz tiene varias aberturas, que es por donde el agregado va a ir pasando. Entonces, ya se sabe que según las especificaciones del ABC, los agregados gruesos son todos aquellos que se retengan en el número 8. Entonces, del número 8 hacia arriba, todo el material va a ser agregado grueso y todo lo que esté debajo del 8 va a ser considerado agregado fino. Generalmente hay más problema al tamizar el agregado fino, porque como son huecos o agujeros muy pequeños, el agregado muchas veces se tranca, o sea, y los mismos agregados finos tienden a hacerse como pequeñas esferas, a unirse entre ellos por la humedad, por eso igual es necesario el secado. Entonces esto muchas veces no pasa, aunque tengan sueltos una característica de abertura pequeña. Ya, una vez teniendo todo esto, una vez que la muestra esté seca, necesitamos esperar que fríe. No podemos poner el agregado así caliente en los tamices. Lo que se tiene que hacer es esperar a que enfríe hasta una temperatura ambiente de 25 grados más o menos. Y una vez eso y que los tamices estén ordenados, se coloca la masa dentro de los tamices y este se lleva a la tamizadora automática. Este es el caso del laboratorio. Nosotros tenemos una tamizadora automática. Esta tamizadora tiene que estar nivelada y se tiene que cerrar con fuerza para que los tamices no se muevan ni se salgan. Y se lleva a tamizar entre aproximadamente de 10 a 15 minutos. ¿Esto por qué? Esto depende de la cantidad de masa que ustedes pongan. Si ponen poca masa puede ser incluso 5 minutos, no habría mucho problema. Pero si meten ya 1 kilo, kilo y medio, sí es necesario unos 15 minutos o tal vez un poco más. Incluso lo que nosotros hacemos es, una vez terminada el tamizado automático, realizamos una pequeña tamizada manual, porque muchas veces no llega a salir todos los agregados, o para verificar que todos los agregados hayan pasado. Como ven,
Una vez concluido de tamices, hay que asegurarnos que las partículas se acomoden, como les decía. Por eso es que se hace una tamizada manual. Esto es solo, más que todo, por precaución. Y ver que los tamices no hayan sufrido ningún daño o que algún tamiz se haya abierto y que el agregado, más que todo fino, haya podido escapar por ahí. Es necesario revisar todas estas cosas. Y una vez concluido este proceso, nosotros necesitamos separar los materiales según cada uno de los tamices. Lo que se hace es, una vez terminado, vamos separando los tamices, obviamente, de arriba hacia abajo. Al empezar de arriba, nosotros vemos la cantidad de masa que ha sido retenida en ese tamiz. Y esa cantidad de masa necesitamos ir pesándola y dividiéndola, como se puede ver aquí en las fotos. Primero el proceso es separar el tamiz, con el agregado todavía dentro del tamiz. Luego esto pasa a ser pesado en la balanza y una vez pesada pasa a ser separada. Todos estos datos tienen que se va anotando para después poder sacar la combinación granulométrica. Una vez terminado todas estas muestras, se grafica en un Excel o también se puede graficar a mano. En este caso se hace en una curva logarítmica entre el porcentaje que pasa y la abertura del tamiz. Y se hace una curva de esta forma. En este caso, esto es de una arena. De una arena. Entonces nosotros podemos ver cómo funciona qué características tiene esta arena. Si tiene más del tamiz 50, si tiene más del tamiz 100. Como se puede ver, o sea, de los tamices grandes tiene muy poca cantidad. Tiene una mayor cantidad en estos dos espacios de aquí, la arena. Mientras que el agregado grueso tal vez puede ser al revés, tal vez puede empezar y saltar directamente aquí y después ir bastante constante porque no tendría muchos finos. Estas curvas van a ir cambiando según el acopio y según el tipo de agregado que nosotros estemos estudiando. Estas son las curvas que ustedes necesitan presentar para sus informes. Como les mencionaba anteriormente, la INGE yo creo que les va a mandar datos y ustedes necesitan hacer los informes de estos datos y tienen que llegar hacia el final del ensayo, terminen esto, en estas gráficas, tanto para, yo creo que les manda 3 bancos y si no me equivoco es banco 3/4, 3/8 y arena. 3/4 y el 3/8 es su tamaño máximo nominal, entonces ustedes ya con lo que les he explicado tienen que ir viendo según los datos que se tiene que hacer. Ahora, ¿cuál es la finalidad de este ensayo? Como con todo esto que ya sabemos, es encontrar la distribución y la gradación de cada uno de los bancos que vamos a utilizar y a su vez encontrar el tamaño máximo nominal y el tamaño máximo. Estos dos conceptos yo les diría que los busquen más a fondo, tanto en lo que dice la normativa del ABC o en alguna otra normativa que puedan encontrarlos, porque creo que algunas veces entran los exámenes, creo que la INGI igual les toma algún examen de laboratorio. Entonces estos son conceptos que ustedes necesitan saber. Entonces, eso es lo más importante de este ensayo. Si alguno tiene alguna duda, me puede hacer llegar. Si no, podemos pasar al siguiente ensayo. ¿Alguna duda? Creo que no. Ya, si no se tiene ninguna duda, entonces podemos pasar al siguiente ensayo. Es el ensayo de desgaste de Los Ángeles. Ahora se los muestro. Ya. Este es otro de los ensayos importantes para el laboratorio. El ensayo de desgaste mediante la máquina de Los Ángeles. Esto es más que todo para agregados gruesos. Es complicado hacer un desgaste para agregados finos. Ya. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este ensayo? Es determinar la dureza que va a tener nuestro material en el diseño de las mezclas asfálticas. O sea, nosotros no podemos utilizar un material que se rompa o se destruya fácilmente, ya que al pasar, al estos van a tener que resistir un tráfico pesado, estos van a sufrir bastante daño. Entonces necesitamos que el material sea lo suficientemente duro para resistir estas cargas. Por eso es que se hace este ensayo. Este ensayo igual lo van a encontrar en las normativas de la ABC y ahí te dan un porcentaje mínimo que tiene que cumplir este ensayo. En la mayoría de los ensayos, en las especificaciones de la ABC, ustedes van a encontrar qué valores mínimos o máximos deben cumplir o deben tener tanto los materiales asfálticos como el cemento asfáltico. Los agregados pedras y el cemento asfáltico, perdón. Bien, entonces continuemos. ¿Qué se necesita para este ensayo? Necesitamos una balanza eléctrica
Lo más recomendable es que sea mayor a 10 kilos porque se usa bastante material en este ensayo. Los tamices número 8 y número 12, un horno, la máquina de Los Ángeles, que es la que ustedes pueden ver aquí en la foto. Esta es la máquina de Los Ángeles. Ahorita les voy a explicar su funcionamiento. Las esferas de carga abrasiva que vienen junto a la máquina de Los Ángeles y bandejas. Como siempre, primero se tiene que cuartar, lavar el material y secarlo hasta temperatura normal. Esto es para todos los ensayos, tanto el cuarteo como el lavado como el secado. Siempre es necesario, a menos que especifique que el material no debe ser lavado, no lo hacen. Si no, en la mayoría de los ensayos es siempre lavar el agregado para poder sacar todo el material fino. Al menos en los gruesos, cuando tú lo lavas, sacas todo el material fino que pueda haber. Pero bueno, esto es lo de siempre. Cuarteo, lavado y secado. Y ya. Una vez que nosotros tengamos la masa seca, nosotros debemos ver lo siguiente. Es por esto igual que es necesario conocer el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal de nuestras partículas. Porque con eso nosotros va a haber ensayos en los que te van a pedir que se base según el tamaño máximo nominal. Entonces, ese tamaño máximo nominal nos va a ayudar a encontrar las masas que se va a necesitar para cada ensayo, como se puede ver en este caso. Esta es una tabla que te da en la misma normativa y también te dan en la BC, que funciona de la siguiente manera. Nosotros ya tenemos un conocimiento de nuestro tamaño máximo nominal, que el caso es de 12,5. El tamaño máximo nominal. El tamaño máximo va a ser de 19. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos que usar esta franja. Como ven, no podemos utilizar estas de aquí arriba, porque no tenemos, o sea, nuestra misma combinación no te da estos materiales de aquí. Empiezan a aparecer los materiales desde aquí hacia abajo. Entonces lo que se hace es se empieza con el tamaño máximo. Nosotros teniendo el tamaño máximo que es 19, necesitamos sacar 2,5 kilos, o 2.500 gramos, del material que pase el tamiz número 19 y se retenga en el tamiz 12,5. Y a su vez necesitamos hacer sacar material que pase el tamiz 12,5 y se retenga en el 9,5. Como ven, no podemos utilizar la franja 1 porque no tenemos estos materiales de aquí, o sea, nuestra combinación no tiene. El 2 lo mismo, el 3 lo mismo. El 4 ya muestra una parte de que sí se podría usar, pero igual no tenemos los materiales de aquí arriba, porque nuestro tamaño máximo empieza desde el 19. Igual se podría utilizar el número 6, pero lo que te dice, como le estaba indicando, de cómo funciona esta tabla, es necesitamos entrar con el tamaño máximo y hacer al que corresponda, al que más preciso corresponda. Si fuera en el caso, por ejemplo, de 12,5, no hay ninguno que empiece, entonces se tomaría el número 6, porque es el más cercano. En este caso lo vamos a tomar como ejemplo que fuera el 19. Como les explicaba, ustedes necesitan sacar, se tamiza 2,5 kilos de material que pasa el 19 y se retenga en el 12,5. Lo mismo en el de abajo. Entonces nosotros tendríamos aproximadamente 5 kilos que van a entrar a la máquina de Los Ángeles, como dice aquí. La masa inicial de la muestra tiene que ser aproximadamente 5 kilos más menos 10 gramos. Este es un rango que te da la misma normativa. ¿Y esto qué te dice? Al nosotros ya haber tomado el número 5 como el tamaño, como la franja que se va a usar, nosotros vemos, te dice esferas. Entonces nosotros necesitamos de las esferas de carga que les he mostrado, vamos a utilizar 11. Y la suma de las masas de estas esferas tiene que ser aproximadamente 4 kilos y medio, un poco más de 4 kilos y medio. Es lo que se necesita. Y se va a dar el número de revoluciones que va a dar esta máquina es de 500. Como les quería mostrar eso, o sea, la máquina lo que hace es tú metes el agregado aquí adentro, metes las esferas que tú vas a necesitar según normativa y esta va a empezar a girar. Una vez que gire, las esferas van a caer y van a empezar a golpear el agregado y esto va a hacer que el agregado se triture. Entonces, esto se va a medir la resistencia al ver cuánto el material se ha desgastado. Entonces, continuamos. Este es el procedimiento y ahora empezamos con lo que les estaba explicando. Primero, es pesar las cantidades que hemos registrado en la anterior tabla y se la anota como MI, como masa inicial. Después, toda esta masa inicial, tanto de ambos bancos, el de 2,5, o sea, toda la suma de estos dos, se mete dentro de la máquina de Los Ángeles. Y se mete la cantidad de esferas que te dice la normativa y se empieza con las revoluciones que igual estaba explicado en la tabla 1. Como les decía, esta máquina va a girar, las esferas van a empezar a caer, van a golpear el material y lo van a triturar.
Entonces, una vez completado las revoluciones, que son 500 revoluciones, el material se extrae de la máquina y necesitamos sacar sus pérdidas. Lo primero que se hace es, se deja caer el material dentro de la máquina de Los Ángeles, este es todo el material que ha quedado, retiramos las esferas de abrasión y tenemos que empezar a hacer un tamizado. Nosotros lo que vamos a tomar en cuenta es el material que pase el tamiz número 8 y que se retenga en el tamiz número 12. Es lo que se va a hacer. Es lo que nosotros vamos a sacar para ver cuánto ha sido dañado este material, cuánto ha sido destrozado, cuánta abrasión ha soportado. Entonces, una vez tengamos todo el material, pues vamos a ir tamizando por partes, todo ya sea manual o mecánicamente, como se les ha explicado. Y una vez que tengamos todo este material, se lo lava. ¿Por qué? Porque el material grueso no se puede estar cubierto por polvo, por el mismo polvo. Entonces, aunque no parezca, este polvo pesa. Entonces, por lo cual es necesario lavarlo para poder eliminar todas las partículas finas que han podido quedar en el agregado grueso. Una vez lavado, se lo seca hasta masa constante a 110 grados hasta que la masa sea constante. Como les explicaba, esto puede tomar bastante tiempo, muy poco tiempo, dependiendo del material, y se lo deja a temperatura ambiente unos 15 minutos para que el material se enfríe. Una vez esté esto, se lo pesa el material seco, limpio y a temperatura ambiente, y se designa la masa final como MF. Entonces nosotros tenemos dos masas, tenemos la masa inicial y la masa final. La relación de estas dos, o el porcentaje de esto, es lo que te va a dar si el material resiste o no. ¿Para qué se realiza este ensayo? Este ensayo se determina la resistencia a la abrasión de los agregados gruesos. Puede ser ya sean de pequeño tamaño o de gran tamaño, pero siempre de agregado grueso. No se hace este ensayo a los agregados finos. Y la especificación técnica, esto es lo que les decía, la ABC les dice esto. El porcentaje de desgaste de Los Ángeles de los agregados gruesos no será mayor que el 40% a 500 revoluciones, a ser ensayado por el método ASTO. El método ASTO y el método ACTM son bastante parecidos, solo tienen pequeñas variaciones, pero no son tan importantes. Pero esto es lo que te dice la ABC. Dice que debes cumplir esto, o sea, que los agregados que tú vas a utilizar para hacer pavimentos deben cumplir esta característica. Si no, deben ser desechados y cambiados. Y eso, ese es el ensayo de Los Ángeles. Si tienen alguna duda, me pueden hacer llegar ahora. Si no, podemos estar pasando al siguiente ensayo. Una consulta, o sí, el ¿Sí? tema de lo que es la muestra para el ensayo, ¿cuál es Ya. más recomendable? ¿De qué punto es recomendable sacar del banco? O sea, ¿cuáles Eh, para las instrucciones para sacar esa muestra? es el primer ensayo que les expliqué. O sea, para poder sacar la muestra, ustedes tienen que realizar el cuarteo. Y el cuarteo ya te va a dar una muestra representativa. Generalmente se va a hacer de los bancos más gruesos o cuando ya tengas tu combinación solo de los agregados gruesos. Pero siempre se tiene que realizar el cuarteo para que sea una muestra representativa. Porque si vos, como les explicaba en un principio, si tú sacas solo de la parte de abajo o de la parte de arriba, no es una muestra representativa. Por eso es que es necesario siempre realizar el cuarteo antes de cualquier ensayo. ¿Alguna otra duda más? Sí, Auxi, buenos días. Ni- Tenía una duda en la parte de su tabla para... Ahí, exactamente, Auxi. ¿Por qué he elegido el tamaño de partículas, las dos casillas? Ya, por eso es lo que les decía. O sea, ya nosotros con la granulometría que se hecho en el anterior ensayo, nosotros hemos determinado que nuestro tamaño máximo es 19. Entonces, lo que nosotros hacemos es entramos con la abertura de 19 y nosotros vemos cuál corresponde. Como les he explicado, estos de aquí arriba no podrían entrar. Todo lo que está arriba del 19 no podría entrar porque estos materiales no se encuentran en nuestra combinación. No hay, sino nuestro tamaño máximo empieza desde aquí. Entonces, tendríamos que tomar de aquí hacia abajo. Entonces, el que más concuerda es este, porque nosotros vamos en la tabla y vemos que aquí aparecen valores. Ahora, se podría hacer igual tanto el 6 como el 7, pero ya no sería una muestra representativa del agregado grueso de nuestro material, porque el agregado, la parte más gruesa de nuestros materiales va a ser esta. Entonces, como nosotros entramos, vemos que el que más se acomoda es el número 5. El número 6 ya no son las partículas más gruesas de nuestra combinación, porque llegaría a ser algo así, por ejemplo. O sea, para el tamizado que hemos tenido, si es 19,
estas dos franjas llegarían a ser nuestra parte gruesa, esta tal vez llegaría a ser, y toda esta llegaría a ser nuestra parte como agregado medio, y todo lo que quede después sería agregado fino. Entonces nosotros, como esto es un ensayo para la parte gruesa, nosotros no podemos utilizar estos de aquí, porque sería el tamaño medio, nuestro agregado grueso sería esta parte. Esa es la explicación. Entonces, por ejemplo, para otro material que ustedes realicen el tamizado y que el tamaño máximo sea 12,5, tú vuelves a entrar con la tabla. Esta ya no te puede corresponder, porque vos no tienes material que pase el 19 y se retenga en 12,5, porque ya es otro banco. Entonces tú necesitas material que pase el 12,5 y se retenga en el 9,5. Entonces no podrías cumplir la tabla 5. Entonces por eso que se toma la siguiente tabla, la tabla 6. Tú vas viendo en cada tabla y la que más corresponda es la que se toma. Ah, sí, en el caso de que dio el ejemplo entre 9.5, tomaría la casilla de 12.5 a 9.5 y el de 9.5 a 6.3, o sea, siempre van de dos en dos. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso del 4 van de 4 bancos. O sea, no es que va de dos en dos, sino va según la tabla. O sea, tomarías estos tres, si tomas la uno, si tomas las dos, tomas estos dos, si tomas el 3, estos tres, si tomas el 4, los 4. Pero así va, según la fila que tomes. Si tomarías el 7, o sea, en algún caso hay un material que su tamaño máximo nominal sea 4,75 por algún caso, tú solo tomarías el 7 y solo tomarías solo tomarías 5 kilos de esta muestra. Entonces depende de la franja que tú tomes. Ya, sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda más? Si no se tiene alguna otra duda más, podemos pasar al siguiente ensayo. Que sería... bueno, adhesividad. Aquí está. Adhesividad. Método para determinar la adhesividad del cemento asfáltico con el agregado grueso. Otra vez, este es solo un ensayo que se va a tomar tan solo para los agregados gruesos. Nosotros generalmente en el laboratorio nos basamos con la DNR, no tomamos la de la CTM. Es un poco menos, es más sencilla la de la CTM, pero creemos que no da unos resultados representativos. El método de la DNR nos ha dado unos mejores resultados, por eso es generalmente que tomamos. Esta DNR es la normativa brasileña. Ya, ¿cuál es el objetivo de este ensayo? Es verificar la adhesividad entre el agregado grueso y el ligante bituminoso o cemento asfáltico. O sea, nosotros necesitamos conocer cómo va a ser la relación de nuestro agregado con el cemento asfáltico. Si estos se van a separar, si tienen buena relación, si no tienen buena relación. Esto depende mucho tanto del agregado como del ligante. Se puede tener un buen agregado, pero si se tiene un mal cemento asfáltico, estos no van a congeniar juntos y la mezcla va a salir mal. O puede ser el caso contrario, se puede tener un buen cemento asfáltico y un mal agregado, y a veces esto simplemente no va a dar y va a hacer que las carreteras sufran daños o hay algunos problemas al hacer la mezcla. Por eso es que es necesario verificar esto. En este caso nosotros verificamos la unión del agregado grueso con el cemento asfáltico. ¿Qué se necesita para esto? Tamices de 3/4 y 1/2 para sacar el agregado grueso, una hornilla eléctrica o otra fuente de calor. Puede no ser eléctrica, puede ser una hornilla a gas, o sea, una hornilla donde tú puedes hacer la mezcla, un baño María capaz de mantener una temperatura constante, balances de precisión, espátulas, unas cápsulas de porcelana o algún otro material donde puedan entrar los agregados, un bacher de aluminio o de una capacidad de 250 ml y frascos de vidrio resistentes. Ahora les voy a mostrar para qué son todos estos materiales. Preparación de la muestra. Lo que nosotros tenemos que hacer primeramente es tanto el cuarteo, como siempre se hace, y una vez cuarteado, lavado y secado el material, nosotros necesitamos sacar una cantidad de 500 gramos del material que pase el tamiz número 19 o 3/4 de pulgada y sea retenido en el tamiz de 12,17 milímetros o 1/2 de pulgada. Esto es lo que te dice la norma, o sea, todo esto está sacado de la norma. Como dice aquí, el material debe ser lavado, colocado dentro de agua destilada durante 1 minuto y después debe ser secado a 120 grados durante 2 horas. Una vez nosotros ya tengamos el material seco y a la temperatura,
La muestra debe ser preparada de la siguiente forma. El asfalto igual debe ser calentado a 120 grados centígrados y el agregado debe ser calentado a 100 grados centígrados. Una vez el cemento asfáltico esté diluido, esto puede variar. Pues estas temperaturas de calentamiento pueden variar, porque hay algunos cementos asfálticos, ya sean, pueden ser modificados o que ya están envejecidos, no se pueden diluir a esta temperatura. Entonces, muchas veces es preferible hacer este paso a las temperaturas de mezclado y compactado. Eso se les va a explicar más adelante. Esas temperaturas se las va a hallar y muchas veces es preferible hacer esas temperaturas porque a temperaturas más bajas el cemento asfáltico no está diluido. Pero esa es la idea. Ahora, eh, esto sí es ligante bituminoso diluido. O sea, diluido es como que es más blando, pero esto es para otros casos. Y igual hay el caso de las emulsiones asfálticas. Lo que nosotros más que todo vamos a utilizar es esta, la parte de asfaltos. Entonces, como les decía, el asfalto tiene que estar lo suficientemente diluido y el agregado debe estar unos 10 o 20 grados menos que la temperatura del ligante. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca el agregado y el ligante en una bandeja. Esta bandeja tiene que estar al fuego y nosotros tenemos que realizar la mezcla. Nosotros tenemos, como se dijo a un principio, una cantidad de 500 gramos de material y la cantidad de ligante, si no me equivoco, es 17,5 gramos de cemento asfáltico. Entonces, lo que se hace es, tú sacas el agregado caliente, lo pones sobre la bandeja y tienes que echar la cantidad de ligante que te diga la normativa. En la normativa les dice exactamente la cantidad de cemento asfáltico. Si no me equivoco, son 17,5 gramos. Y después de eso, tú tienes que pasarlo a una estufa o a una hornilla eléctrica y mezclarlo a la temperatura, que como les decía, se les va a explicar más adelante en las temperaturas de mezclado y compactado que se haya para los diferentes cementos asfálticos. Y mezclarlo en esto hasta que el ligante o el cemento asfáltico cubra todo el material. eh, no quede ninguna parte del material sin ser cubierta. Una vez nosotros tengamos esto, nosotros tenemos que dejar que se enfríe o cure o rompa, esos son algunos de los términos, el material. Estas cubiertas se colocan las partículas cubiertas de asfaltos en un frasco de vidrio, o sea, una vez estén frías y separadas las partículas, o sea, tú tienes que separar la muestra por cada una de las partículas. No puedes dejar toda la muestra como un conjunto, porque si no va a ser simplemente una bola o una piedra más grande. Tú tienes que ir separando cada una de las partículas, evitando que el cemento asfáltico se salga y que se peguen entre ellas. Una vez consigas todo esto, estas partículas ya frías, tú las pones en unos frascos de vidrio. Y estos frascos de vidrio van a ser llenados con agua destilada. Y este frasco va a pasar a baño María, a un baño María que va a estar a 40 grados durante 72 horas. O sea, pones tú el agregado, lo llenas de agua destilada, lo tapas para que no le entre ningún otro factor y esto se mete a baño María por 3 días a 40 grados centígrados. Una vez terminado esto, tú necesitas sacar los agregados y verificarlos, verlos si han perdido. O sea, una vez terminadas las 72 horas, tú sacas el material y las vuelves a separar las partículas. O sea, cada una de las partículas las vuelves a separar como un principio y tienes que ir viendo y verificando la partícula. Tú ves si han tenido desprendimiento o no. O sea, como han estado completamente cubiertas por cemento asfáltico, al haber pasado tanto tiempo en agua y a altas temperaturas, porque 40 grados es una temperatura considerable, estas pueden presentar desprendimiento. O sea, el cemento asfáltico puede empezar a desprenderse del agregado. Es por eso que se hace este ensayo, porque nosotros queremos ver eso, queremos ver si con el paso del tiempo las lluvias, los cambios climáticos, la temperatura del pavimento va a afectar y va a ser y queremos ver eso, si el agregado y el ligante van a tener una buena relación. Ese es el fin de este ensayo. Y es como se ve, este es un método más que todo visual y de conteo, porque lo que se hace es, se cuenta las partículas que están completamente desprendidas y las partículas que están parcialmente desprendidas y las partículas que no han presentado ningún desprendimiento. Ese es el conteo que se hace. Y es como que lo que les explicaba, es para verificar la adhesividad del agregado grueso con el ligante bituminoso y para ver eso, o sea, esto llevándolo a campo te muestra si van a tener una buena relación o no, si en el campo con el calor o con las lluvias
esto va a hacer que se desprenda o no. Ese es el fin de este ensayo. ¿Alguna pregunta? Si no se tiene ninguna pregunta, podemos pasar al siguiente. Ya. Vamos a pasar al siguiente ensayo, que sería la densidad de los agregados gruesos. Ya. Este es el método para determinar la densidad real, neta y absorción del agua en los agregados gruesos. Ahora, nosotros ya tenemos bastante conocimiento de los anteriores ensayos, entonces lo que nosotros ahora necesitamos saber es qué tan duro, no duro, sino qué tan denso es nuestro material. Y muy aparte de eso, qué absorción de agua tiene, o sea, cuánta agua absorben. Si el material que nosotros vamos a hacer tiene una poca absorción, bastante absorción, esto nos ayuda a dos cosas. Uno, a saber cuánto cemento asfáltico pueden absorber, porque como van a ser mezclados estos en un futuro con un cemento asfáltico, nosotros podemos tener una idea de cuánto ligante van a absorber. Si son materiales que tienen una gran absorción, esto va a hacer que se necesite más ligante asfáltico, porque las partículas van a absorber este ligante asfáltico y no se van a cubrir, sino es como que lo van a chupar. Y también va a ser necesario para un futuro cuando se tenga ya en carretera y existan las lluvias, se va a ver cómo el material se va a hinchar por la cantidad de agua. Entonces, si hay una mayor absorción, puede que se hinchen más, y una menor absorción va a hacer que esto se hinche menos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este ensayo? Tiene como fin obtener las propiedades físicas del agregado grueso. Después les voy a explicar del agregado fino, cuáles son las diferencias. Y es necesario sacar estos valores, la densidad real, la densidad neta y la absorción de agua del agregado. Ese es el fin de este ensayo. Primero, vamos a definir qué es el agregado grueso. Como ya les dije alguna vez y les mostré en las tablas de granulometría, el material grueso se denomina, según la ABC, es todo material que retiene el tamiz número 8. Esto es para las mezclas asfálticas. Creo que se tiene otra definición para cuando son suelos, si no me equivoco. Entonces, el agregado grueso en este caso va a ser todo aquel que sea retenido en el tamiz número 8. ¿Qué se necesita para este ensayo? Se necesita un canastillo para agua, como se puede ver en la imagen. Necesitamos una balanza de precisión, un horno y bandejas. ¿Qué es lo primero que se hace? Nosotros necesitamos tamizar. O sea, vamos a hacer cuarteo, el secado, como siempre hemos hecho para todos los ensayos. Y una vez hecho esto, nosotros lo tamizamos sobre el tamiz número 8. O sea, tamizamos nuestra muestra sobre el tamiz número 8. Pero nosotros necesitamos separar el material según el tamaño máximo nominal que tengamos. El tamaño máximo nominal, como les he explicado, se ha sacado ya al hacer la granulometría. Entonces, se tiene que, por ejemplo, si se tiene un material de tamaño máximo nominal de 12,5, nosotros vamos a necesitar 2 kilos. Si va a ser un tamaño máximo nominal de 19, van a ser 3 kilos. Y así. Procedimiento. Lo que se tiene que hacer es lavar, como ya les he explicado, la muestra. O sea, una vez tengamos la muestra, se la vuelve a lavar y se la vuelve a secar para ver que no haya ningún material fino que quede en el material, porque ese material fino puede influir en el valor de densidad que vamos a hallar. Una vez secado, se lo deja enfriar a temperatura ambiente, como en cualquier otro ensayo que se ha hecho. Después, lo que nosotros tenemos que hacer es sumergir la muestra, ya sea en una bandeja o en algún recipiente que nosotros tengamos, por 24 horas más menos 4 horas. Esto es un rango que te dan las normativas. Pero tiene que estar 24 horas sumergidas en agua. ¿Esto para qué? La función de esto es hacer que el agregado absorba toda la cantidad de agua que pueda, o sea, que el agregado esté completamente saturado. Esa es la función de sumergirlo durante 24 horas. Una vez el material ha sido, o sea, pasado las 24 horas de estar sumergido, lo que se tiene que hacer es ponerlo sobre alguna superficie plana. Generalmente es preferible ponerlo sobre alguna toalla absorbente. Y como dice ahí, con algunos paños absorbentes, con algunas toallas, tienes que secar el material. Entonces, o sea, lo que se hace es, se pone el material húmedo, o sea, que está completamente saturado, y lo tenemos que empezar a secar solamente superficialmente. O sea, tenemos que dejar, o sea, el agregado, si alguna vez lo han visto las piedras cuando están mojadas, se vuelven oscuras. Lo que nosotros necesitamos hacer es secarlas hasta que vuelvan a su color original.
pero que por dentro todavía contengan agua. Este es el peso, la masa saturada superficialmente seca. Este es su sigla MSSS. Es el primer valor que nosotros necesitamos anotar. Después, inmediatamente, cuando ya esté seca superficialmente, agarramos y lo volvemos a sumergir al agua, y que el agua esté en 23 más o menos 2 grados centígrados. Y como ven, se necesita una balanza que pueda tomar pesos sumergidos. Y anotamos esto como la masa sumergida. Entonces nosotros ya tendríamos dos valores. La masa saturada superficialmente seca y la masa sumergida, como la masa bajo agua. Después de este proceso es simplemente secarlo. O sea, lo sacamos del agua, obviamente sí, intentando no perder ningún material o intentando perder lo menos posible, y se seca un horno hasta masa constante. Aquí es lo que les decía, en este caso, como el material va a estar completamente saturado, este secado puede tardar hasta 24 horas. Entonces es ir poniéndolo e ir verificando cada cierto tiempo si la masa está siendo constante. Y una vez que se halle la masa constante, se deja enfriar durante una media hora, unos 15 minutos a temperatura ambiente, y se registra la masa seca como MS. Entonces nosotros tendríamos tres masas: la masa saturada superficialmente seca, la masa sumergida y la masa seca. Con estas tres masas, mediante fórmulas que ustedes los van a encontrar en las normativas, o tal vez igual en la ABC, más que todo tal vez en normativas de la CTM, ustedes van a encontrar las fórmulas y van a ver que hay varias: hay la densidad real, la densidad neta, la densidad aparente y el porcentaje de absorción. Ustedes lo que tienen que hacer con los datos que se les va a enviar, si no me equivoco, se les envía estas tres masas. Con esas tres masas ustedes tienen que ver las fórmulas y poner los valores que se les den en las fórmulas y hallar los valores de densidad. Es todo lo que se hace en este ensayo. Ahora, ese ensayo, ¿cuál es su objetivo? O sea, ¿para qué nos sirve más que todo en campo? Es lo mismo, es simplemente hallar las propiedades físicas que nosotros vamos a necesitar para el diseño. Estos valores de densidad van a ser necesarios para algunas fórmulas en un futuro, para cuando se quiera hacer ya el diseño Marshall. Pues ahí les voy a mostrar que estos valores de densidad son necesarios, porque hay algunas fórmulas bastante empíricas del diseño Marshall que te pide los valores de densidad del agregado grueso y los valores de densidad del agregado fino. En este caso les acabo de explicar del agregado grueso. ¿Alguna consulta? Si no hay ninguna duda, podemos pasar a la densidad de los agregados finos. Aquí está. Agregados finos. Ya. Esto es lo mismo que el anterior, pero en este caso lo vamos a hacer para materiales finos. Son exactamente los mismos objetivos, es simplemente determinar las propiedades que se van a utilizar después en el diseño Marshall. El agregado fino, como hemos visto en la anterior definición, que el agregado grueso es todo aquel material que es retenido por el tamiz número 8, el caso del agregado fino es todo aquel material que pase el tamiz número 8. Ahora, aquí es donde varía, ya no es como en el agregado grueso, que tú necesitabas simplemente secarlo, pesarlo, todo. Aquí es diferente. Es necesario otros materiales. Necesitamos un matraz de 500 mililitros, como se muestra aquí en la figura. Necesitamos una balanza de precisión de 1 gramo. Necesitamos un molde cónico y un pisón metálico, como se puede verificar aquí. Y necesitamos bandejas, brochas y un horno. El horno generalmente es simplemente para el secado. Ya. Preparación de la muestra. Como en el anterior, nosotros primero lo tamizamos por el tamiz número 8. Y lo tamizamos sobre el tamiz número 8 y separamos este material. Nosotros necesitamos sacar un material entre 300 a 500 gramos de material antes de realizar el material. Esa es la masa que te dice las normativas. Es la cantidad de masa que nosotros necesitamos, de 300 a 500 gramos.
y es lo mismo que antes. Creo que en este caso no es necesario lavar la muestra porque puedes perder algunos finos en el lavado. Entonces directamente se lo seca la muestra hasta obtener una masa constante y se lo deja enfriar. Una vez sucedido esto, igual que la anterior vez, sumergimos completamente el material por 24 horas. O sea, completamente sumergido en agua, estos 300 a 500 gramos que nosotros hemos hallado. ¿Qué es lo que sucede después? Nosotros necesitamos eliminar el exceso de agua que nosotros hemos tenido. Generalmente el material nosotros lo ponemos dentro del matraz y ahí se lo llena con agua y se deja reposando las 24 horas. Lo que se tiene que hacer es sacar el material de aquí adentro en una hornilla y, o sea, ponerlo en una bandeja y la bandeja en una hornilla y hacer que toda el agua se evapore. O sea, que quede simplemente el material sin agua, que quede el material en su condición suelta, superficialmente seca, la SSS. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber? No es como en el mismo caso que en el agregado grueso, que nosotros necesitamos sacar hasta que vuelva a su color original, sino lo que nosotros necesitamos es hacer el ensayo del cono. ¿Esto cómo funciona? O sea, necesitamos verificar si la condición está en condición suelta, saturada. ¿Cómo se hace eso? Colocamos en un molde, el molde cónico en una superficie limpia y plana y vamos llenando el cono con el material que nosotros queremos verificar si está en la condición suelta. Dentro del cono, con la ayuda del pisón que se les ha mostrado, se da 25 golpes de una caída libre. O sea, es decir, ustedes no lo tienen que presionar, sino unos 5 milímetros arriba de la superficie y lo dejan caer. Y así, en todo el borde, ustedes dan 25 golpes. Una vez dados los 25 golpes, este cono se suelta. Y este cono tiene que caer libremente, o sea, tiene que quedar como aquí, como está en la figura. O sea, el agregado de subtalud debe caer naturalmente y debe quedar solo a la parte que se ha compactado, por así decirlo. Entonces, una vez que suceda y se tenga de esta forma, nosotros sabemos que está en la condición suelta. Si, por ejemplo, el material se queda en la forma, es que todavía contiene bastante agua, entonces todavía es necesario secarlo un poco más. En el caso de que se caiga todo, es que el material está muy seco, entonces es necesario añadir un poco de agua y volver a mezclar. Ya. Una vez tengamos esto, nosotros agarramos todo el material y lo pesamos. O sea, tienen que ser 500 gramos de este material. Una vez nosotros tengamos esta cantidad de material, se lo pasa al matraz. O sea, nosotros necesitamos primeramente calibrar el matraz de 500 mililitros, pesándolo en seco, pesándolo con agua. O sea, se tiene que hacer estos dos. Y una vez se tenga el matraz limpio, o sea, anotas estos pesos del matraz suelto y del matraz con agua como MA. Y una vez ya se tenga la calibración del matraz, tú agarras el material que ya lo tenías y se lo pones dentro del matraz. Como se muestra a continuación. Se llena el matraz con agua y la muestra hasta unos 2/3. Como dice aquí, se llena 2/3 hasta la marca de calibración y se introduce la muestra suelta. Lo mejor es ayudarse con algún tipo de embudo o si el pico es bastante grande, no es necesario. Y se debe agitar un poco el matraz para eliminar las burbujas de aire. Entonces se golpea un poco en la base y se lo mueve un poco para que las burbujas de aire salgan del material, porque dentro del material, o sea, al ponerlo ha podido ingresar un poco de aire, pues es necesario agitarlo un poco. Y se deja reposando 30 minutos el material. Una vez pasados estos 30 minutos, se llena el matraz con agua hasta la marca de calibración. Se registra la masa como la muestra del matraz más la muestra. Y una vez ya se tenga estos datos, se vuelve a sacar el material, porque no puede entrar el vidrio al horno, se lo vuelve a sacar a una bandeja y se lo seca. Como les explicaba, esto puede tardar unas 24 horas, porque el material está bastante húmedo todavía. Y se registra, o sea, una vez termine el secado, se lo saca, se lo pesa y se registra la masa como MS. Entonces ustedes tienen bastantes valores en este caso. Tienen la masa saturada, tienen la masa del matraz, tienen la masa del matraz más agua, tienen la masa del matraz más la muestra más agua, y tienen la masa seca. Entonces, con todas estas masas hay igual fórmulas en la CTM, que es lo que les va a sacar las densidades. La densidad seca, la densidad suelta, la densidad neta, la densidad aparente, el porcentaje de absorción. Hay fórmulas, estas fórmulas ustedes las tienen que buscar y con eso hallan los valores, van a hallar los valores de densidades.
igual que la anterior vez, estos valores son necesarios para, en un futuro, para cuando se vaya a hacer la mezcla suática, para cuando se vaya a hacer el diseño Marshall. Y eso es la forma de sacar tanto las densidades del agregado grueso como del agregado fino. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? Si no, creo que podemos pasar al último. Les voy a pasar a compartir el último ensayo, que sería este. El método para determinar el equivalente de arena. Esto se hace según la STM de 2419. Objetivos. Este método establece un procedimiento rápido para determinar, esto es más que todo, ahora, este ensayo es solamente para finos, porque nosotros lo que necesitamos sacar es si este material fino va a tener finos plásticos y va a tener arcillas, es necesario. Entonces, este ensayo es solo para agregados finos y su función es eso, o sea, determinar qué cantidad de arena hay, qué cantidad de partículas arcillosas hay. Materiales. Lo que necesitamos para esto son probetas cilíndricas, como se puede ver aquí en la imagen, un pisón y sifón, las cápsulas de medición, el tamiz número 4, recipientes, embudo, regla. Ahorita les voy a explicar para qué son todos estos materiales. Preparación de la muestra. Primeramente, nosotros tenemos, este ensayo funciona con un reactivo. Entonces, nosotros primeramente tenemos que realizar esta solución. Estos son más que todo siguiendo lo que te dice la norma, que te dice que unas 240 gramos de cloruro de calcio anhídrico, que es lo que está aquí en la bolsa, 1085 gramos de glicerina, 24 gramos de formaldehído en una solución de 40% de volumen. O sea, esto es simplemente seguir todo lo que te dice la norma. Y primeramente se disuelve el cloruro de calcio en un litro de agua destilada y se filtra mediante algunos papeles filtros. Después de eso se agrega la glicerina, el formaldehído, hasta crear una solución, hasta crear una mezcla. Y después esta solución se la diluye nuevamente con 2 litros de agua destilada. Nosotros debemos tomar, o sea, de toda esta solución ya diluida en agua, tenemos que tomar 22,5 mililitros de la solución base y diluirlo en 1 litro de agua destilada. Ya con esta muestra de 1 litro de agua destilada es la que nosotros recién vamos a utilizar. Tiene que hacer todo esto para preparar la muestra. Ya, entonces, de ahí se hace lo que siempre les he dicho. Volvemos a hacer creo que en este caso otra vez no es lavado porque el material fino puede perder algunas partículas, sino que se vuelve a hacer el cuarteo hasta hallar una muestra representativa. Y esta muestra representativa tiene que ser todo lo que pasa el tamiz número 4, es lo que te dice la norma. Y nosotros tenemos que llenar 3 cápsulas, que se les ha mostrado al principio, para poder realizar el ensayo. Ahora, ¿en qué consiste el ensayo? Nosotros primeramente tenemos que llenar parte de la probeta con la solución base hasta la altura de 100. O sea, como, no sé si se nota en la imagen, pero estas probetas tienen unas divisiones de altura. Entonces nosotros las llenamos 100 más o menos 5 milímetros, o sea, unos 10 centímetros las llenamos. Y después con la ayuda de un embudo procedemos a vaciar las muestras. O sea, en cada una de las probetas que se tiene se va a vaciar una de las cápsulas que nosotros hemos sacado hace un momento. Una vez se tenga esto, se deja reposar durante 10 minutos estas muestras, como se puede ver en la foto. Esto es la muestra más el agua. Ahora, una vez pasen estos 10 minutos, se cierra la probeta con un tapón y se agita manualmente. Igual la normativa te especifica que se puede hacer un agitamiento mecánico si es que se tiene el equipo. Si no, se tiene que hacer un agitamiento manual y horizontal y se lo va moviendo 90 ciclos en 30 segundos. Y la distancia que tú más o menos tienes que recorrer son de 20 centímetros. Una vez tú termines de realizar toda esta agitación, tienes que llenar la probeta con la solución hasta una altura de no más de 380 milímetros. Esto tú lo haces con ayuda del sifón, como se puede ver aquí en la imagen. Entonces tú tienes que lavar las paredes porque ha quedado agregado dentro de las paredes de la probeta y tienes que meterlo lo más que puedas y que el sifón entre hasta dentro del material y tú lo vayas lavando y moviendo.
Una vez terminada esta parte del sifonado, tú dejas reposar las muestras por otros 20 minutos y se realiza la lectura. Como les decía, estas tienen unas marcas, unas gradaciones, si no igual se puede hacer con regla. Y tú mides primeramente a la altura a la que está. Una vez pasados los 20 minutos, se introduce el pisón. El pisón dentro de la probeta suavemente hasta que se apoya en la arena. O sea, como pueden ver en la imagen, hay una, no sé si se nota, pero hay una pequeña división que se nota que es una parte de arcilla y otra parte de arena. Entonces tú el pisón lo tienes que hacer parar sobre la parte de la arena, no sobre el tope, sino sobre esta parte, sobre esta división aquí de la arena. Tú lo pones sobre eso y hay una marca, una lectura aquí, que no sé si es tampoco notoria, pero hay una lectura que se tiene aquí y el pisón entra, o sea, va a sentarse un poquito y se toma una segunda altura. Entonces tú ya tienes dos alturas, la altura inicial y tienes esta altura del pisón. Entonces con estos dos datos, igual van a encontrar las fórmulas en las normativas. Con estas dos fórmulas es una relación y con eso tú sabes el porcentaje de arcilla que hay, porque va a depender según la altura. O sea, si hay bastante arcilla, la lectura del pisón va a ser más baja. Si hay poquita arcilla, va a ser más alta. Entonces, ahí se va a saber cuánto es el porcentaje de arcilla o de arena que se encuentra en la muestra. Entonces, ¿para qué sirve este ensayo? Los agregados generalmente presentan una cantidad de material nocivo, que es la arcilla, materiales orgánicos, entre otros. Entonces, nosotros necesitamos saber cómo son nuestros agregados finos. Y por eso necesitamos sacar el equivalente de arena, para saber si estos contienen mucha arcilla, poca arcilla, qué se puede hacer, o si contienen mucho material orgánico, y poder ver todos estos factores antes de realizar la mezcla. Y eso sería. Este sería el último ensayo para los agregados. Si tienen alguna duda, me pueden hacer llegar. Esto sería casi todo por esta clase. La siguiente yo creo que ya les van a explicar acerca de los cementos asfálticos. Entonces, ¿tienen alguna duda? Creo que no. Entonces, si no se tiene ninguna duda, sería todo esto por hoy. Yo creo que la ingeniera les va a subir el formato y los datos de todos estos ensayos entre hoy y mañana, si no me equivoco. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer son los informes de estos ensayos. Y yo creo que ella ya les va a dar una explicación de cómo se los informa. Entonces, si no hay ninguna duda, sería eso, todo eso por hoy. Ya. Gracias. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Gracias a usted.